Buenos días, Mohamed. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Me han dicho que eres el encargado de aquí. ¿Me puedes explicar un poco cómo es el proceso para Vale. ir haciendo el queso? Sin problema. Te explicaré todo lo que sé. Muy bien, Vale. encantado. Estamos llenando leche. Vale, Vale, déjame solo a sumar y... Ahora mismo estamos llenando, empezamos todo de cero. Ahí tengo la multivía, de ahí a aquella entrada, ¿vale? Vale. De ahí entra la leche, viene por el tubo, viene... por esta este digamos que es la leche nueva que La entra leche aquí, de que viene ayer. de fuera, Sí, ¿no? de Ya fuera. de la... La que se ha ordenado ayer por la tarde y hoy por la mañana, ¿vale? Vale, Y entra aquí y esto es el pasteurizador. vale, esto es para pasteurizar la leche, Para que la calienta hasta una temperatura A para que 72 pierda grados. 72 grados. Sí, está permitido a 72 grados, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tengo todo? Tengo, por ejemplo, termómetros que me controlan las temperaturas, son estos dos, Vale, ¿vale? Y me entre, no me llega a 72 grados, quedará aquí la leche circulando hasta la temperatura. y Pues cuando que llega a las 72, ¿qué hace? automáticamente me lo manda arriba a la cuba, ¿vale? Después te explico todo en la cuba, ¿vale? Vale. Ahora tenemos que esperar que llegue a la temperatura, ¿vale? ¿Cuántos litros tiene esta cuba más o menos? Esta cuba tiene 500 litros nada más. 500 litros, Sí, nada más. pero allí me caben 5.000. 5.000 litros, Exacto. 5.000 litros de leche Sí, ahí. 5.000 litros. Se dice Cada pronto, producción ¿eh? que hacemos la hacemos de 5.000 litros. Y de ahí ya me salen unos 180 moldes, digamos, con 3 kilos y un poco más. ¿Y esto estáis produciendo durante todo el día? Sí, ¿Cuánto? cada día. Cada día, ¿eh? Cada día. Cada día hay días que son 10.000 y hay días que son... normalmente son 5.000 y hay días sí que son... Por ejemplo, 5.000 el de- lunes y martes son 10.000 litros que fabricamos diario. ¿Y de qué depende? Depende de las vacas. De las vacas, de la leche que cantidad de tenemos. leche, vale. Porque la leche es solo nuestra, no traemos leche de ningún sitio y depende de la leche que tenemos. Hemos pasteurizado la leche, ya nos ha llegado la temperatura que necesitamos, ¿vale? Ahora la leche no está pasando arriba, a la cuba. La cuba es de 5.000 litros. Ahora lo que vamos a hacer, vamos arriba a echar fermentos, cloro cálcico, y lo dejamos que termine de llenar, tardará 35 minutos, 40 minutos. Después de eso, echamos cuajo. Después de cuajo lo dejamos unos 35 minutos, 40 minutos parado, sin nada, cuaja la leche. Después de 40 minutos lo que vamos a hacer, vamos a cortar el queso y después lo dejamos una hora, calentamos un poco la cuba. No te voy a decir la temperatura porque es un secreto. Es un secreto. Cada casa Cada- tiene su temperatura para hacer Depende. el queso. Depende, Es exacto. como la receta de la Exacto. familia, ¿no? Exacto. Después calentamos la cuba. Ujú. Después de calentar a la temperatura que queremos, lo dejamos allí una hora y media agitando. Despacio, agitando. Después ya lo que hacemos, bajando a los moldes, lo ponemos en moldes, después los moldes tapa y lo pasamos a la prensa. ¿Y con la leche cruda se hace algo o solamente Con la utilizáis leche cruda es diferente de leche pasteurizada, ¿vale? La leche cruda lo que hace es calentar la leche a la temperatura normal, de 35 grados, entre 32 y 35, ¿vale? Muy bien. Vale. ¿Me enseñas cómo va y lo trabajamos un poco? Vamos a trabajar un rato. Vale. Vale, entonces hemos puesto el queso y aquí sale, ¿no? Con el Sí, queso. aquí sale, se lo veis ahí abajo. Y ahora, cuando justo llega aquí, ponemos las tapas y lo cogemos, lo pasamos a la prensa y después lo miramos, ¿vale? Vale. Ahora va a salir. Ahora lo que hacemos, tapando. Ahora puedes poner la tapa si quieres. Tapo, aprieto un poco. Sí, ya está, Vale. un poco. Vale. Tapo, aprieto un poco. Otra más, Y ahí está. ¿vale? ¿En cada molde cuánto peso hay? ¿De cuánto queso? Hay unos así, hay unos 3 kilos y medio. 3 kilos y medio. Vale. Pero después va perdiendo suero. Claro, va- pierde líquido y va pesa, perdiendo pesa líquido menos. y pesa menos. Y llega a 3 kilos más o menos. Con tiempo llega a 3 kilos. Vale, entonces vamos a coger los moldes, lo vamos a poner en la prensa, ¿vale? Vale. Y después ya te explicaré la prensa de otro lado cómo va. Vale. Vale, cogemos así, lo colocamos a lateral, ¿vale? Si quieres, mejor así, lo coges así. Mira, lo tiras así, Así, ¿vale? Y lo pongo.
Si A lo ver. pones así te va bien. ¿Así? Sí, exacto. Ah, Ahí arriba. Si no, vale. hay que encontrarle el truquillo al principio, No, ¿eh? exacto. Para que... Vale, muy bien. Eso es. Vamos para allá. Vale. Vale, Jordi, te voy a explicar cómo ahora ya tenemos el queso en la prensa, ¿vale? Vale, porque está aquí Está- un tiempo y cuando está en se termina de la prensa Sí. hay que desmoldarlo, ¿no? 5 horas en la prensa. 5 horas. Empezamos con 2 kilos y acabamos en 5, cada vez le subimos un poco, ¿vale? Después viene a la máquina esta, ¿vale? La máquina esta lo que hace, quita las tapas, lo pone allá y el queso nos va a dejar aquí encima de la Este cinta proceso blanca, es ¿vale? automático, lo hace la máquina, Automático, quita todo. el molde y pone en la cinta el queso. Y después de eso nos viene el queso aquí, por ejemplo, ¿vale? Vale, y esto ya sería una hogaza de queso tierno. De queso recién salido Recién de la salido prensa, de la- ¿vale? Y lo que hacemos, cogemos este queso, lo metemos en las cajas, ¿vale? Después tenemos unos ganchos, lo cerramos el palet, lo metemos dentro de la salera, Vale, hay una cuba ahí, Y que una es cuba de agua con sal, agua ¿verdad? con sal. ¿Y dónde se queda ahí? Nada más. ¿Cuánto tiempo? 22 horas, Vale, y Vale. para que coja sabor. para que cojas, ¿vale? Y después, día siguiente lo sacamos y vamos, por allá te lo explico cómo Vale. lo hacemos, ¿vale?